Buen día a todos, todas. Aquí nuevamente con ustedes para seguir en una clase más, en este caso continuando con el módulo de Derecho Colectivo y en la parte específicamente del llamado Derecho Sindical. Ayer, digo porque grabé ayer la clase anterior, llegamos hasta hablar lo que era el modelo sindical argentino, hicimos una breve evolución de lo que fue el movimiento sindical, los fundamentos y las disposiciones legales o el marco normativo desde la Constitución Nacional, recuerda el artículo 14 bis, artículo 75, inciso 22, y les hice referencia a la ley 23.551, que es el marco normativo actual de la Ley de Asociaciones Sindicales, y también su decreto reglamentario. Ahora vamos específicamente a ver el desarrollo de la ley, los principales institutos que tiene la ley, voy a hacer un resumen, pero de las principales características y marco normativo que tenemos que tener presente. En primer lugar, les voy a decir las características que tiene, o las principales características, entre ellos los principios que recepta la ley 23.551. El primero de ellos es la llamada pureza. ¿Por qué hablamos de la pureza en la ley de asociaciones sindicales? Porque prevé que solamente los sindicatos pueden estar constituidos por trabajadores. No pueden existir sindicatos que estén constituidos por trabajadores y empleadores al estilo de los modelos corporativos que existían en algún momento en Europa, de los países derivados del fascismo, del nazismo, del franquismo español. La segunda característica, la especialidad, son trabajadores, pero trabajadores en relación de dependencia, tal cual lo prevé el artículo 1 y 2 del decreto reglamentario. Tercero de ello es una característica que tiene que ver con el principio de la libertad sindical. Recuerden cuando vimos la libertad sindical, que les dije de los tres principios básicos del derecho colectivo: la libertad sindical, la democracia y la autonomía colectiva. Ahora vamos a ver cómo lo recepta y en qué artículo de la ley. Otro de ellos es la democracia, artículo 8 de la ley, la democracia sindical. El principio de no discriminación, es decir, que no pueden existir diferencias derivadas de cuestiones de índole ideológico, racial, por motivos de sexo, de género, etc. Otro de las características es la profesionalidad. Vamos a ver que las asociaciones sindicales se van a agrupar en función de la profesionalidad de una determinada actividad, de modo tal que los mecánicos van a estar agrupados en un sindicato de mecánicos, los conductores de colectivo en un sindicato que reúne a los trabajadores de las empresas de transporte de colectivo, igual los camioneros, los empleados de comercio, etc. Y otro de los principios es la autonomía, artículo 5, desde el punto de vista, recuerden cuando hablamos de los principios de la ley del derecho colectivo, hacía referencia a la autonomía colectiva, la autonomía fundacional, la autonomía de pertenencia, lo que era la autonomía interna y externa. La interna tiene que ver con la vida asociacional y la externa en la posibilidad de celebrar convenios colectivos. Ahora bien, la libertad sindical está garantizada en el artículo 1 de la ley como principio básico arquitectónico de ese ordenamiento jurídico, mientras que esa libertad sindical la podemos dividir en la libertad sindical individual y colectiva. La libertad sindical individual, que a su vez ambas se la puede dividir en positiva y negativa. La libertad sindical individual de carácter positivo, que está mencionada o está establecida en el artículo 4 de la ley, y que se refiere a ¿qué? A la posibilidad de constituir sindicato, afiliarse a un sindicato ya constituido, a reunirse, a peticionar, es decir, todas aquellas situaciones o actos que puede realizar el trabajador como tal en función
o en materia sindical. En cambio, la negativa se refiere a la de no afiliarse, no votar, no ser candidato, a renunciar al sindicato, artículo 15 de la Ley de Asociaciones Sindicales. La libertad sindical colectiva, que puede ser positiva o negativa, está establecida en el artículo 5 de la Ley de Asociaciones Sindicales y que se refiere a la posibilidad que tiene el sindicato de determinar su nombre, su objeto, su domicilio, determinar su plan de acción, asociarse, nuclearse con otras entidades sindicales también llamadas del primer grado y constituir organizaciones sindicales de segundo grado o federaciones. Mientras que la negativa es justamente lo contrario a esto, es decir, desafiliarse si pertenece a una entidad de segundo grado, no afiliarse o no constituir una entidad de segundo grado, no adherir a determinadas medidas de fuerza que adopten entidades sindicales de grado superior, etc. El artículo 9 nos va a establecer la prohibición que tienen las organizaciones sindicales de recibir subsidio, o sea, más que subsidio, ser solventadas económicamente tanto por el Estado como por entidades empresariales o patronales. Es decir, se pretende mantener la independencia de las entidades sindicales. Después los artículos 11 es importante que lo vean porque va a definir la tipología de la organización sindical. El artículo 10 las clasifica en lo que podríamos llamar entidades sindicales de carácter vertical, horizontal y de empresa. Las entidades sindicales verticales son aquellas que se refieren a que tienen en cuenta el sindicato en función de una misma actividad o de actividades afines. Los grandes sindicatos de nuestro país son, que podríamos llamar verticales, es decir, sindicatos de actividad, mientras que los sindicatos horizontales son los viejos sindicatos antes del año 1945 que se nucleaban, los horizontales, por profesión, por oficio, por categoría de trabajadores. Generalmente utilizamos el ejemplo de la actividad. Yo siempre les refiero, por ejemplo, un gran supermercado. Todo lo que está debajo de ese techo del supermercado, que es la actividad, ¿qué actividad es? Esa actividad comercial. Todos los trabajadores que están desempeñándose debajo del techo del supermercado son de sindicato de comercio, serían. ¿Por qué? Porque la actividad es comercial. El verdulero, el que atiende la fiambrería, la carnicería, el que limpia, el cajero. Mientras que si la tomaríamos desde el punto de vista horizontal, este es un ejemplo que les va a servir mucho, todos los que están debajo de ese techo tendrían distintos sindicatos, se agruparían en distintos sindicatos. El cajero, el sindicato de comercio, el de la carnicería, el sindicato de la carne, el que limpia en el sindicato de limpieza, etc. Es decir, una diferencia sustancial, pero que, vuelvo a repetirle, tengan en cuenta que el modelo sindical argentino está constituido fundamentalmente por sindicatos de actividad. No quita que existan otros horizontales, por ejemplo, el sindicato de los conductores de locomotora. La fraternidad es un sindicato de profesión, es decir, ¿cuál es la profesión? Los que conducen la locomotora. La categoría, los supervisores metalúrgicos, los viajantes de comercio también hace a una profesión, etc. Y tercero son los sindicatos de empresa, que ya son muchos menores y que en algún momento se referían fundamentalmente a empresas del Estado. La segunda tipología, que es por grado, está establecida en el artículo 11, sindicato de primer, de segundo y tercer grado. Sindicatos de primer grado son los sindicatos de base o la unión. La unión comprende al sindicato con ámbito profesional y territorial en el país, mientras que los de segundo grado son las federaciones que agrupan a sindicatos de primer grado, es decir, el sindicato básico, el primer nucleamiento con alcance local sería, pero no la unión, porque la unión es un sindicato nacional y tendría las mismas características que la federación. De todas maneras, por la brevedad de la clase, les pediría que peguen una leída a alguno de los textos, algunos de los que he escrito yo pueden verlo, donde hace una distinción de las características que tiene, por ejemplo, la federación. Es decir, la federación, cada uno de los sindicatos mantiene la independencia económica, administrativa,
política y delegan a la federación ciertas cuestiones como la negociación del convenio colectivo y otras cuestiones. Mientras que la unión solamente está descentralizado, pero mantiene férreamente la unidad de conducción nacional. No hay independencia, excepto que esté delegado expresamente, ni económica, ni administrativa, ni política de los sindicatos, no los sindicatos, sino de las delegaciones que componen en el interior del país a la Unión. Es decir, la Unión va a tener una conducción centralizada de carácter nacional. Los grandes sindicatos son uniones, por ejemplo UPCN, por ejemplo ATE, la UTA, la UOCRA, esas son uniones. Y en tercer lugar tenemos los sindicatos de tercer grado, que son llamadas las confederaciones, es decir, el máximo nivel de agrupamiento sindical que reúne a todos los sindicatos de primer y segundo grado. Un caso sería la Confederación General del Trabajo, es decir, la CGT en nuestro país. Después, si ustedes ven los artículos 12, 13, 14 y 15 de la ley, establece los puntos vinculados a la afiliación, a la desafiliación de los trabajadores que se afilian al sindicato, los procedimientos de separación, etcétera, que es bueno si lo pueden leer para tener una idea. Mientras que el artículo 16 y 17 hace referencia a los estatutos que debe tener el sindicato, como toda entidad de carácter de un agrupamiento de entidad civil. Mientras que los artículos 18 y 19 van a hacer referencia, el 18 para los cargos, mientras que el 19 hace referencia a los congresos o asambleas, que son los órganos deliberativos, es decir, el sindicato como toda entidad que tiene un órgano de naturaleza ejecutiva, que sería la comisión directiva, los órganos de dirección, donde están integrados por los funcionarios del sindicato, mientras que tiene otro que es de naturaleza deliberativa, que está formado por los congresos o las asambleas, depende de la denominación, que se compone por representantes de todas las entidades o de los afiliados que participan a ciertos fines de carácter extraordinario o ordinario. Generalmente los ordinarios son aprobar memoria, balance, etc. Pero después viene lo que me interesa, del artículo 21 al 31, está el tema medular del modelo sindical argentino. El famoso tema de la inscripción y la personería, que determina las características propias que reúne nuestro sistema sindical, que recuerden cuando les dije la diferencia con la pluralidad, con la unidad y con las características propias que tiene nuestro sindicato, que se llama, nuestro modelo sindical, que se llama la pluralidad con unidad de representación. ¿Cómo es esta situación? Cuando un grupo de trabajadores en ejercicio de la libertad sindical deciden reunirse, se constituyen, forman un sindicato, ¿qué es lo que tienen que hacer? Después hacer el acta constitutiva, definen las autoridades provisorias, ponen el nombre, etc. Concurren en la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación en materia de ley sindical? El Ministerio de Trabajo de la Nación, según lo determina la ley y según lo determina, surge constitucionalmente del artículo 14 bis y está establecido en la ley del Ministerio. El Ministerio tiene un determinado plazo, 90 días para la inscripción en un registro, y se le otorga la simple inscripción. Hasta allí todo bien. ¿Qué puede hacer un sindicato simplemente inscrito? Puede representar solamente los intereses individuales de petición de parte de los trabajadores. Puede actuar en tareas de planificación, es decir, puede realizar, puede colaborar en la planificación, reunirse con el Estado, establecer actividades en favor de los afiliados, establecer cooperativas mutuales, pero en realidad la verdadera representación, vamos a ver, del modelo no está en la simplemente inscrita. Pero podría ser un paso previo, o puede coexistir, pero generalmente se la toma como un paso previo. ¿Para qué? Para ir por más. Ir por más significa pretender la personería gremial, que es la verdadera atribuciones, prerrogativas que otorgan nuestros sistemas a las entidades sindicales. Esto está previsto en el artículo 25. Establece un procedimiento por el cual, transcurridos 6 meses de otorgar la inscripción, es decir, tiene que otorgarse la inscripción. Se puede pedir la personería, pero como recuerden que en nuestro modelo sindical solamente otorga
la personería gremial a un solo sindicato en un determinado ámbito territorial y profesional. Es decir, Ciudad de Santa Fe, los empleados de comercio no podría haber dos sindicatos de empleados de comercio, tiene que haber uno que tenga la personería gremial. Podría haber varios simplemente inscriptos, pero uno tiene la personería gremial. Hay una sola excepción que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico de una resolución 255/5 del Ministerio de Trabajo, donde podrían o pueden coexistir mediante el cumplimiento de ciertos recaudos más de un sindicato con personería gremial en el ámbito del Estado. Es la única situación donde podríamos decir que convivimos con una especie de pluralidad sindical. Pero lo que prevé el ordenamiento, ¿qué es entonces? Constituido el sindicato simplemente inscripto, transcurren 90 días, se puede peticionar el otorgamiento a la personería gremial. ¿Qué es lo que requiere el ordenamiento para el pedido? Primero, que tiene que pasar los 6 meses. Segundo, representar a por lo menos, o afiliar a por lo menos el 20% de los trabajadores de la actividad y en el ámbito que se intenta representar. Empleado de comercio de Santa Fe, tengo que afiliar a por lo menos el 20% de los trabajadores que intento representar. Si no, no puedo hacer la petición, es decir, se hace un cotejo, indudablemente no lo puedo hacer. Ahora bien, en el supuesto que represente a el 20 o más por ciento de los trabajadores, afilio al 20 o más por ciento de los trabajadores que intento representar, hay que ver si existe un sindicato con personería gremial. Si existe un sindicato con personería gremial, ahí opera lo que se llama el desplazamiento. Tengo que pedir desplazar de la personería al otro sindicato y este sindicato que hacemos nosotros adquirir la personería y el otro pasa a ser un sindicato simplemente inscrito. Pero en este supuesto, por el artículo 28 y lo que prevé el decreto reglamentario 467/88, el sindicato peticionante tiene que afiliar, repito, tiene que afiliar a más del 10%, tiene que tener del 10% más que el sindicato que tiene la personería gremial. Le doy un ejemplo concreto. Si el sindicato que tiene la personería gremial de empleados de comercio del ámbito de la ciudad de Santa Fe tiene 2.000 afiliados, nosotros tenemos que tener 2.201 afiliados cotizantes, demostrar que cotizan, es decir, que pagaron la cuota todos los meses durante 6 meses para atrás. ¿Para qué? Para quitarle, desplazar de la personería del otro sindicato y otorgarse al otro sindicato, y el otro pasa a ser simplemente inscrito. Es un proceso complejo, difícil, que muy pocas veces se da en nuestro derecho, pero que está previsto en la ley y ha ocurrido en algunas circunstancias muy puntuales, pero va a ocurrir. Ese es de alguna manera el corazón para simplificárselo a usted y hacérselo muy entendible. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? Que los verdaderos sindicatos que tienen la auténtica representación son los de personería gremial, que pueden representar los intereses individuales y colectivos, es decir, colectivo que es de todos los trabajadores que están comprendidos en ese ámbito que representa el sindicato. Pueden celebrar convenios colectivos, artículo 31 de la ley. Si bien hay un caso de la Corte Suprema que cuestionó la constitucionalidad de este artículo en virtud del artículo 5 de la ley, diciendo de que no solamente los sindicatos con personería gremial podían representar los intereses colectivos. Esto quedó con la inconstitucionalidad y está así. Pero la celebración de los convenios colectivos hoy es monopolio del sindicato con personería gremial. Establecer la cotización, administrar las obras sociales, y después vamos a ver otras prerrogativas vinculadas a la representación sindical en la empresa, los delegados o la llamada tutela sindical. Esto está previsto en el artículo 31 de la ley, véanlo porque es absolutamente importante. Artículos 29 y 30 también tienen algunas referencias a las particularidades del modelo. El artículo 29 dice que no se puede otorgar la personería gremial, por más que se peticione y se reuniría los recaudos que prevé la ley, cuando existe en el ámbito de actuación y en esa misma actividad o categoría que se pretende, una asociación sindical de primer grado o unión con personería gremial. Ejemplo,
constituimos el Sindicato de Empleados de Comercio en Santa Fe, pero resulta que existe un sindicato de empleados de comercio a nivel nacional que es una unión, por esta aplicación del artículo 29, que ha tenido algunos cuestionamientos. En su momento no podría estar un sindicato constituido porque ya preexiste uno de carácter nacional o una unión. Y el artículo 30 dice que cuando exista en ese mismo ámbito también una unión, una asociación o una actividad o un sindicato de actividad, no puede constituirse un sindicato de empresa en ese mismo ámbito. Ejemplo, a nivel nacional, supongamos que existiera, no existe porque es una federación, pero pongámosle una unión que es el sindicato de empleados de comercio, una unión a nivel nacional, no podríamos constituir en un supermercado de la ciudad de Santa Fe un sindicato de empresa. Estos dos artículos, ténganlo presente, sé que son un poco más complejos, pero por ahí no los exigimos tanto. Después, la ley regula el tema de las federaciones y las confederaciones, el artículo 32 a 36, artículo 37 a 39 habla del patrimonio, y lo importante que me interesa que vean es la representación sindical en la empresa, artículo 40 a 47. La representación sindical en la empresa es importante observarlo, ¿por qué? Porque hace una representación distinta, porque el representante de la empresa, el llamado delegado, no representa solamente a los afiliados del sindicato, sino que representa a todos los trabajadores de ese lugar en que fue electo, es decir, a todos sus compañeros, estén o no afiliados al sindicato. Acá la ley vamos a encontrar que tiene algunas características propias, es decir, que si bien ese trabajador, a diferencia del representante en el sindicato, es decir, el secretario general o los miembros de comisión directiva, acá son electos, lo votan todos los trabajadores, estén o no afiliados, porque representa a todos. La ley va a establecer un criterio de proporcionalidad, es decir, una determinada cantidad de afiliados, léanlo, está en el artículo 46 de la ley, es cuando habla de una proporción en función de 10 hasta 50 afiliados, hasta 50 trabajadores, un representante, de 50 a 100, dos representantes, y a partir de 101, uno cada 100 representantes, y que pueden serlo por turnos también. Acá es importante entender dos cosas. ¿Qué función tiene el representante de la empresa? El representante de la empresa es el representante de los trabajadores ante el sindicato, ante el empleador, ante el Estado. Representa al sindicato ante los trabajadores, ante el Estado y ante el empleador, es decir, tiene múltiples facetas esa representación, pero quien puede convocar la elección es únicamente, según lo prevé la ley, es el sindicato con personería gremial, y pueden ser solamente candidatos los trabajadores que pertenecen a este afiliado. Este caso también, en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ate contra el Estado Nacional, este artículo 41 de la ley, fue declarado inconstitucional. Hoy no ha sido modificado, aún a pesar de los años, no ha habido un tratamiento legislativo para superar este cuestionamiento de la Corte, por lo tanto, la ley dice aquello, pero también podría darse la situación en una determinada contingencia de que se plantee esta situación en virtud de ese precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después vamos a ver ahora lo que se llama la tutela sindical. La tutela sindical hace referencia a la protección que tienen los trabajadores por ejercer la representación sindical. Tengan ustedes presente que todos los trabajadores que ejercen los cargos sindicales, la militancia sindical, participan sindicalmente, están muy expuestos muchas veces a las represalias o a los cuestionamientos del empresario, y eso conlleva a la posibilidad de que se le aplique sanciones, de que se busca despedirlo muchas veces sin causa, perseguirlo, etc. Entonces la ley trae una serie de medidas que hacen una especie de blindaje, de marco protectorio a ese trabajador que ejerce funciones sindicales. Una de ellas está establecida en el artículo 47, que es el llamado amparo sindical.
Todo esto tengan en cuenta que la tutela hace a la necesidad que tiene el ordenamiento jurídico de acompañar la protección del ejercicio de esa libertad sindical que decíamos que está protegida por nuestra ley, que es el leitmotiv de la ley de asociaciones sindicales, y entonces se acompaña con una serie de medidas llamadas la tutela, la protección, cómo se ejerce esa protección propiamente dicha. Y esa protección entonces, les decía, se da primero por el llamado amparo sindical, artículo 47 de la ley, que es una medida rápida, efectiva, que puede ser planteada, que debe ser planteada ante un juez de la materia de las jurisdicciones provinciales o nacional, y que persigue el cese, la finalización de esos obstáculos, la remoción de esos obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad sindical. Esto también hay otras medidas de esta naturaleza de amparo, por ejemplo el artículo 45 previsto en la Constitución Nacional también presenta la figura del amparo, pero este amparo propiamente dicho tiene por objeto hacer cesar esas acciones del empleador o de quien obstaculice el ejercicio sindical. Puede ser el empleador y puede ser también una entidad sindical que impide, por ejemplo, la presentación de una lista por parte de afiliados, etc. La particularidad que tiene el amparo, a diferencia de lo que vamos a ver de otras medidas de la tutela, es que puede ser ejercida tanto por trabajador individual como por una organización sindical, y la organización sindical puede o no tener personería gremial. Después vamos a ver que el artículo 48 establece la reserva llamada reserva de puesto. La reserva de puesto, ¿qué significa? Es que todos los trabajadores que tengan el desempeño de actividades sindicales o que tengan que ver con materia sindical, en representación sindical o de carácter político, van a tener una protección especial, que es una especie de estabilidad especial por la cual no se puedan modificar sus condiciones de trabajo ni puedan ser despedidos por el término de un año después de vencido el mandato sindical o político en el cual motivara esta protección especial. Pero para que esto ocurra necesitan cumplirse dos requisitos. Uno es que el empleador haya tomado conocimiento, es decir, la notificación que puede ser por el trabajador o por la entidad sindical, y segundo, que el procedimiento se haya realizado de acuerdo a lo que prevé la ley, es decir, se cumplan o se hayan respetado el procedimiento de elección que establezca la ley. Entre ellos, por ejemplo, todos los trabajadores de una organización sindical deben ser electos, fíjense en el artículo 8, por el voto secreto y directo o no, pueden ser directo, depende si es una federación, pero por el voto secreto de los trabajadores, siguiendo un procedimiento que establece la ley y que debe estar prevista en el estatuto que ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación seguramente. Es decir, no puede un grupo de amigos elegir a una persona de carácter de secretario general o de delegado. Hay un procedimiento previsto y estipulado. El artículo 50 prevé la protección de los candidatos en igual sentido que el artículo 49, pero por 6 meses después de haber sido oficializada o que estuviera en condiciones de ser oficializada la lista que lo proponen como candidato, es decir, 6 meses posterior. También, si quieren ver la ley y el decreto, esto por la cuestión del tiempo no me puedo explayar mucho, establece ciertos recaudos para que sea efecto en cuanto a la representación, es decir, la cantidad de votos electos, etc. El artículo 52 establece otra figura que se llama el desafuero. ¿Qué es el desafuero? Hasta ahora venimos señalando, con respecto a la estabilidad, me omití algo por la rapidez de esto, ¿no? Cuando les dije la protección que tienen la reserva de puesto, esto que está establecido en el artículo 48 y 49 que hacía referencia recién, también tiene un cuestionamiento a la Corte Suprema. En el caso Rossi contra el Estado Nacional, la Corte dijo que no solamente podrían ser sujetos activos de la tutela de este derecho los trabajadores afiliados o pertenecientes a entidades con personería gremial. También omití eso, tengo que decirlo. Esta protección
está reservada para los trabajadores que pertenecen a entidades sindicales con personería gremial, como en el caso del artículo 40 y 41 que vimos la representación en la empresa de los delegados. Bueno, la Corte acá también dijo que no resultaba constitucional, a la luz del artículo 14 bis y de los tratados internacionales de derechos humanos, que esta protección recaiga únicamente en los representantes de entidades sindicales con personería gremial. Tampoco ha sido resuelto, diríamos, una alternativa legislativa a este precedente de la Corte. Y le decía, el artículo 52 habla del llamado desafuero. El desafuero es, hasta ahora vimos, los impedimentos que tiene el empleador cuando quiere adoptar medidas que se presupone que son arbitrarias o en función de la persecución de los representantes en la empresa. Pero puede ocurrir que el empleador entienda que existen méritos para tomar medidas, como pueden ser de suspensión, de despido, etcétera, de ciertos trabajadores. Entonces, en este supuesto tiene un procedimiento que también es sumarísimo, como es el del artículo 47, ante el juez de la jurisdicción, en el cual puede pedir la separación de ese trabajador a través de un proceso de quite de esa tutela que se llama el desafuero. Esa es y puede ir acompañado de una medida cautelar de separación provisoria, inclusive del trabajador. En ese supuesto, si se daría lugar al llamado desafuero, es decir, que el juez entiende que existe mérito suficiente, una injuria que tiene la suficiente gravedad y entidad para adoptar medidas, para que adopte la medida, es decir, sin consecuencias vedadas por el ordenamiento jurídico. Ahora también el 52 plantea el supuesto de que el empleador toma medidas sin agotar este proceso. Es decir, lo despide directamente, lo suspende al trabajador que está amparado. En este supuesto, el trabajador tiene dos alternativas. Una, puede pedir, si fue despedido, la reinstalación en un proceso sumarísimo ante el juez competente, en el cual el juez seguramente deberá aplicar, además de la reinstalación, las llamadas astraintes por cada día de retraso en el cumplimiento de la medida. Así que va a decir el juez, va a ordenar la reinstalación. En la provincia de Santa Fe existe el trámite llamado trámite abreviado. Ahora, puede suponer que el trabajador también puede ejercer el derecho a considerarse en situación de despido indirecto. Se siente agraviado, entiende que no puede continuar esa relación y se considera en despido indirecto. En este supuesto, el empleador va a tener que abonar, además de las indemnizaciones que seguramente han visto previstas en el artículo 245 de la ley y otras complementarias de la ley de contrato de trabajo, deberá abonar todos los meses que aún resten para finalizar el mandato, más el llamado sueldo anual complementario, y un año más, que es el que corresponde al artículo 48 de la reserva de empleo, es decir, una indemnización bastante onerosa. Esta está en el artículo 52, léanlo tranquilo, analícenlo, pero tiene entonces tres variantes, podríamos decir. Una, la presentación del pedido de desafuero del empleador, que puede o no tener resultados favorables a él. Segundo lugar, si adoptó medidas sin agotar este procedimiento, el trabajador puede recurrir, tiene el derecho a recurrir a un juez a través de un juicio sumarísimo a los fines de pedir la reinstalación y donde se aplicarán por cada día de retardo en el cumplimiento de la medida las llamadas astraintes. O puede considerarse, de acuerdo a la magnitud de la situación, del agravio que él entiende, incurso en la figura llamada despido indirecto, por lo cual tendrá derecho a todas las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo, con más las que prevé ese artículo 52, plazo para finalizar el mandato, con más un año más. También es aplicable el caso de los candidatos no electos. Lean el artículo 52. Y finalmente, una tercera situación que plantea el artículo 63, el artículo 53 de la ley 23.551, que se llaman las prácticas desleales. Son aquellas en las cuales
se pueden encontrar incurso tanto fundamentalmente las organizaciones representativas de los empleadores, y que tiene que ver con ciertas actitudes y conductas contrarias a los principios de la libertad sindical. Bueno, hice un pantallazo bastante breve, bastante rápido, en honor al tiempo, a los fines de desarrollar lo que es la cuestión estructural de la Ley de Asociaciones Sindicales, la famosa LAS 23551 en nuestro país. En los próximos módulos que voy a grabar, lo voy a hacer en materia de conflicto y negociación colectiva. Les agradezco mucho, un fuerte abrazo a todos y estoy de nuevo con ustedes en las próximas. Gracias a todos y a todas.